Buenas noches, ¿cómo les va? Hoy es lunes 15 de junio. Estoy en una caverna, si se fijan, me he transportado a través de la virtualidad a una caverna de la prehistoria. Esta imagen que estamos viendo en el fondo de mi pantalla es una caverna en Francia, se llama Lascaux, y si pueden mirar un poco los dibujos, tenemos algunas de las pinturas rupestres, un poco lo que hablábamos nosotros de la prehistoria y cómo conocemos esta etapa. Bueno, la elegí porque me pareció muy lindo empezar transportándonos un poco hacia el pasado y cómo es esta época que estamos estudiando tan antigua. Primero que nada quería saludarlos, no nos vemos hace mucho tiempo, con algunos hemos podido chatear a través del aula virtual y vamos a ver si en esta oportunidad algunos más se suman para poder conversar cómo les está yendo con las tareas. Terminé de corregir todas las tareas de ustedes, les he hecho las devoluciones, los comentarios, y les voy a pedir a todos que guarden, corrijan, vuelvan a mandar a aquellos que les pedí que completaran sus tareas para tener todo completo, porque cuando volvamos a la presencialidad, si Dios quiere, en la segunda parte del año, estos temas no los vamos a volver a explicar. Ejercitaremos un poco, pero vamos a avanzar y necesitamos que esto quede bien aprendido. Por eso les había pedido en estas últimas clases que directamente guardaran y hicieran los trabajos en la carpeta. Bueno, les voy a pedir que todos los trabajos que hemos hecho desde el comienzo de año, los que hicimos en el aula, y los que están haciendo ahora, los vayan sumando y los vayan poniendo en su carpeta para poder ir armando lo que va a ser el material de estudio y con el cual después nos vamos a mover en las evaluaciones que seguramente vamos a tener más adelante. Hoy vamos a empezar y para eso les voy a compartir una pantalla, una presentación que he preparado y con la cual vamos a iniciar un poco el recorrido de nuestra clase. Nosotros estamos en este momento trabajando, como dice la presentación, esta etapa muy antigua en la historia del ser humano, que es la prehistoria. Entramos en el trabajo práctico número 4. Cuando hablamos nosotros la clase pasada, estuvimos viendo algunos conceptos importantes, como por ejemplo qué era la prehistoria, y estuvimos viendo cómo se ubicaba temporalmente, que es muy, muy, muy lejana en relación al presente, la época en que vivieron estos hombres, que no conocemos a la prehistoria por documentos escritos, sino por todos los restos que el ser humano va dejando como registros, como huellas de todo su accionar. Y para eso utilizábamos a la arqueología, que es una ciencia auxiliar de la historia, que desentierra estos objetos y nos permite conocer cómo vivió el hombre en ese periodo. A partir de esto, pudimos hacer con algunos ejemplos la distinción en modos de vida. Y acá tenemos los dos ejemplos. En este caso, vamos a retomar estas imágenes para completar lo que hemos visto en el cuadro. Yo quería comentarles que en el cuadro hay muchos elementos interesantes para poner y que por ahí los han salteado o han puesto etcétera, que estaría bueno que los completaran. Vamos a ir viendo un poco las características. Por ejemplo, cuando hablamos de las viviendas, acá tenemos los dos modelos de viviendas. Modelos como las viviendas portátiles, que son las que nosotros encontramos con estos cueros y palos que se podían armar y desarmar. O las viviendas hechas en las cuevas, ¿sí? Directamente que se encontraban en las montañas y que ellos utilizaban como refugios. En ambos casos, el hombre utiliza los pocos elementos que tiene a su alcance. Cuanto a la vestimenta, podemos ver que no llevaban mucha ropa, ¿sí? Apenas se cubría su cuerpo, el torso o las partes inferiores de su cuerpo con las pieles de los animales o con cueros, que era lo que podían extraer como recurso. En cuanto a las actividades, acá se puede ver muy bien lo que diferencia al hombre y la mujer. Las mujeres, por ejemplo, están cosiendo, cocinando los alimentos, cuidando a los niños, preparando la comida. En cambio, los hombres los vemos haciendo armas,
cazando animales, construyendo las viviendas. Generalmente la distribución o la distinción entre las actividades del hombre y de la mujer tiene que ver con que las actividades más peligrosas o con mayor esfuerzo físico son las que realiza el hombre y las con menor esfuerzo físico la mujer. Estos grupos que estamos viendo no eran muy numerosos, aproximadamente se componían de unas 20, 30 personas como mucho que se iban trasladando de un lugar al otro en busca de esos recursos. Aquí vemos también algunas de sus herramientas, hay lanzas, puntas de hachas, están fabricando también algunos palos o garrotes con los cuales mataban a los animales. La forma de trabajar la piedra, la vamos a ver cómo la realizaban ellos, pero era golpeando una roca contra la otra, eso se llama percusión. A veces cuando no encontraban piedras, también utilizaban las herramientas o las hacían con los huesos de los animales que cazaban y con algunos palos de madera que conseguían. En el segundo ejemplo, ¿sí? Vemos que la situación cambia, ya no viven en viviendas tan precarias ni tan diminutas, sino que son ya viviendas más estables. Vemos pequeñas cabañas o casas hechas con madera, techo de paja, o barro y techo de paja, por supuesto a veces de estructura de madera, pocas aberturas, una abertura para el ingreso, no muy grande, pero sí que les permite refugiarse mejor que lo que hacían las viviendas en el ejemplo anterior. En cuanto a la vestimenta, ya vemos que la vestimenta es un poco más avanzada, que se parece más a unas túnicas que atan en la cintura, en el caso de las mujeres. La vestimenta acá no es tan gruesa, no son de pieles, porque se ve que el clima era mucho más benigno, no hacía tanto frío, entonces utilizan telas que hacen de algodón, telas que hacen de lino, que eran las plantas que ellos podían cultivar. En cuanto a los trabajos, vemos que hay un poco más de actividades estables, como por ejemplo en la primera imagen estamos viendo hombres y mujeres trabajando en la agricultura, tanto en la plantación como en la recolección o cosecha de estos frutos. Algunos hombres se los ve más al fondo, juntando esta cosecha, a otros se los ve arreando o cuidando el ganado. En cuanto a las mujeres, también se dedicaban a preparar la comida, cuidar a los niños, salir a recolectar algunos frutos y en algunos casos tejían en esos telares y cocinaban en los hornos de barro. Igualmente se sigue practicando la caza de animales y la recolección de frutos, que eran dos de las actividades que se hacían en la época anterior. También como en el ejemplo anterior, las tareas se distribuyen entre el hombre y la mujer. Las más con mayor esfuerzo físico o más peligrosas las realiza el hombre y con menor esfuerzo físico las mujeres. Acá la diferencia es que ya no viven 20 o 30 personas, sino que se establecen comunidades cada vez más grandes, hasta llegar a 100, 200 personas. Y la idea era vivir uno cerca de otros. En este segundo caso son varias familias, a veces se emparentan, otras veces no, pero que la idea es que se ayudan y conviven. ¿Por qué se asientan a vivir en este lugar? Y bueno, justamente porque necesitan esperar que los recursos crezcan, se reproduzcan en el caso de los animales, y así tener su alimento. En el ejemplo anterior, en cambio, necesitaban ir a buscar esos alimentos. Vamos a ver hoy algunos conceptos claves, porque esto fue todo el repaso de la clase y de lo que estuvimos viendo o trabajando nosotros en el trabajo práctico anterior. Cuando nosotros hablamos de prehistoria, ¿sí? Dividimos a la prehistoria según la línea de tiempo en varias etapas. Bueno, hay que distinguir que hay dos etapas que tienen que ver con el tipo de materiales que ellos van a utilizar. La edad de piedra, porque la fabricación de los objetos estaba fundamentalmente hecha de piedra, aunque usaban madera y hueso, como yo dije hace un rato. Pero por supuesto estos objetos se rompían, no eran muy finos o delicados, sino más gruesos, más grotescos, por el tipo de material. Pero no tenía a lo mejor la resistencia que se necesitaba para cierto tipo de actividades. En cambio, cuando aparecen los metales, es decir, funden los metales, los calientan a una temperatura muy elevada hasta que se convierte en líquido y eso lo vuelcan sobre moldes y elaboran así las piezas, tanto de las armas como las herramientas, se los puede moldear al estar calientes, adquirir las formas que ellos necesitan.
Y entonces comenzamos lo que se llama la edad de los metales, que casi esta edad de los metales empieza a desarrollarse a finales del periodo de la prehistoria y comienza ya a utilizarse mucho más con la aparición de la escritura. Nosotros nos vamos a centrar solamente en la edad de piedra y esto es lo que vamos a estudiar de la prehistoria. Por eso lo dividimos en los dos grandes periodos que tiene esta edad, que son el paleolítico y el neolítico. Paleolítico le llamamos a la edad de la piedra antigua y como la imagen que yo les puse ahí, el trabajo que se hacía con la piedra era un trabajo muy rudimentario, porque ellos tomaban una piedra contra otra, la golpeaban hasta lograr romperla y darle la forma que necesitaban. Ese tipo de trabajo se llamaba percusión o tallando. En cambio, en el neolítico, que significa edad de la piedra nueva, ¿sí? El trabajo se hace no solamente rompiendo, sino después gastando o puliendo. Eso se llama pulido. Por eso vemos que las formas son como más finas, más delicadas, se observan mejor la forma de los objetos. Paleo significa antiguo, neo significa nuevo y lítico significa piedra. Entonces, paleolítico, edad de la piedra antigua, neolítico, edad de la piedra nueva. Estas dos formas de trabajo que tenían con respecto a la piedra fueron de alguna manera llevando la tecnología o el tipo de tecnología que adquirieron el hombre en la prehistoria. Y eso motivó que desarrollaron una serie de actividades como veíamos en las imágenes del principio. Esas actividades, tanto la caza como la recolección de frutos o la pesca, ¿sí? Que fueron las actividades propias del Paleolítico, hacían que el hombre fuera a buscar los alimentos. Entonces se tuviera que trasladar de un lugar al otro. Ese trasladarse, no asentarse, no quedarse quieto a vivir en una cueva que encontraban o armarse un toldo, lo lleva a tener un modo de vida nómade. Esto, la palabra nómade significa trasladarse de un lugar a otro, no tener domicilio fijo. ¿Por qué puse la imagen de la casa de este mamut, que es una de las actividades fundamentales del Paleolítico? Porque el hombre hace eso, sale a buscar su alimento, que es lo esencial. No puede ir a comprarlo, no sabe cómo producirlo, entonces lo tiene que ir a buscar. Y eso lo lleva a ir detrás de este alimento. Por lo tanto, es un depredador. En cambio, en la otra etapa, que es la del neolítico, el hombre, por el tipo de trabajo y la tecnología que desarrolla, le permite incorporar otras actividades para poder sobrevivir y descubre cómo plantar una semilla, cómo criar animales, y eso lo lleva a sentarse en un lugar. Este asentarse y practicar agricultura, ganadería, la cestería, el tejido, la cerámica, ¿sí? Lo llevan a quedarse, a sentarse, a tener una vivienda estable, como las que vemos en esta imagen que yo he seleccionado, que justamente muestra este tipo de actividades. Entonces el hombre ya no tiene necesidad de trasladarse a buscar su alimento, sino que se asienta en un solo lugar. Y esto se llama modo de vida sedentario. No se traslada, sino que se queda a vivir en un mismo domicilio. Y como él ahora fabrica su alimento, se convierte en un producto. Estos conceptos hay que tener en cuenta, porque esto es lo que diferencia a ambas etapas de la prehistoria. Entonces, si yo digo nómade, es porque el hombre caza, pesca, recolecta, sale a buscar el alimento, no tiene domicilio fijo, su vivienda es móvil o busca el refugio que encuentra naturalmente y es un depredador. En cambio, si yo digo sedentario y neolítico, estoy hablando de un hombre que se asienta, que forma una vivienda estable, que practica actividades que necesita esperar que se desarrolle. Si yo planto una semilla, debo esperar hasta que esta semilla crezca para poder sacar sus frutos. Si crío un animal, debo esperar que este animal crezca para que me dé la carne, la leche, el cuero, la lana, lo que yo necesito para poder vivir. Y eso lo transforma en una persona que se asienta en un lugar con residencia fija, que se construye una vivienda que le va a durar, ¿sí? Y que por lo tanto va a producir su alimento. Recomendaciones para esta clase que vamos a transitar y con la cual, primero que nada, el video que tiene las explicaciones, verlo las veces que sea necesario, parar, anotar, completar en la carpeta,
¿sí? El libro, porque vamos a tener que leer la información que ahora corresponde a este tema que no habíamos venido trabajando, ¿sí? El que tenga su libro, consulten su libro, y el que no, les voy a poner las páginas para que puedan leerlo desde el aula virtual. Vamos a utilizar 3 chats en línea, es como si estuviéramos hablando por el teléfono, pero ustedes van a entrar al aula virtual los días miércoles, tienen un horario fijado y vamos a poder conectarnos. Ese chat es muy importante para que ustedes consulten, no entiendo tal consigna, tengo que hacer esto, ¿sí? Es el momento en que nos podemos comunicar, ¿sí? Para salvar todas estas dudas, porque yo voy a estar conectada en ese horario que les voy a decir. Y por último, entregar la tarea, realizarla con tiempo para poder revisarla. He visto que algunas tareas las han hecho muy sobre la fecha, se ve que para entregar, y eso hace que las hagan a las apuradas. Tienen 3 semanas para resolverlas, no la dejen para último momento. No son muy largas, pero necesitamos que lleve un tiempo para procesar toda la información, para poder hacerlo prolijo, ¿sí? Y poder entender lo que estamos haciendo. Ahora les voy a mostrar las tareas que tenemos nosotros. Voy a compartir otra pantalla, ¿sí? Donde vamos a ver las tareas que tenemos para hoy. Vamos a explicar algunas cositas como para tener en cuenta. Esta es la hojita de la tarea que ustedes van a ver. ¿Sí? Dice: a continuación desarrolla estas tareas en tu carpeta, coloca la fecha con su título correspondiente y la resolución. Esto ya lo dije al principio. Vayan haciendo su carpeta. El tema de hoy es trabajar específicamente pudiendo diferenciar ya lo que es nomadismo y sedentarismo, paleolítico y neolítico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la primera actividad? ¿Se acuerdan que la clase pasada estuvimos trabajando este cuadro comparativo del primer y el segundo ejemplo? Bueno, ese primer ejemplo corresponde al paleolítico, el segundo ejemplo al neolítico. Entonces acá tenemos para completar modos de asentarse en el territorio, si son nómades o sedentarios, materiales con los que fabrican las armas y herramientas. Ustedes pusieron algunas herramientas, ¿sí? Yo les pedí que completaran. Trabajo de la piedra, yo se los completé. En el caso del paleolítico, que es el que veíamos nosotros, es la percusión; en el neolítico, el pulido. Tipos de vivienda, si son permanentes, portátiles o temporales, ya no de qué están hechas o cómo son, sino el tipo de vivienda. ¿Cómo se organizan los grupos? Cantidad de personas, cómo se llaman, cuáles son los tipos de trabajos que no proveen alimentos. En general todos mencionaron los trabajos que hacen el hombre y la mujer, pero que muchos de ellos tienen que ver con cómo consiguen sus alimentos o fabrican sus alimentos. Bueno, acá estoy preguntando otros trabajos que hace el hombre, que no tienen que ver con los alimentos. Por ejemplo, pueden ser las pinturas rupestres, el coserse los vestidos, ¿sí? Las formas de gobernarse o dirigir los grupos. Al conformarse estos grupos, hay alguien, o hay personas, o hay cargos, ¿sí? Que van a cumplir las funciones de dirigirlos. Bueno, eso es lo que tenemos que buscar. Y por último, dice manifestaciones artísticas. ¿Qué tipo de pinturas, esculturas, tumbas fueron las que se crearon? Esta es la primera actividad, la cual la van a resolver con la ayuda del libro. En el video tenemos algunas pistas, pero también necesitamos, ¿sí?, recurrir al libro. Dice: vamos a continuar con el cuadro comenzado en la clase anterior, pero ahora la información que vamos a utilizar nos la va a brindar nuestro libro. La segunda actividad es trabajar sobre un vocabulario que yo le he llamado prehistórico, porque son palabras que hemos nosotros aprendido o que vamos a aprender sobre esta etapa. Entonces yo, por ejemplo, les di acá percusión. Entonces puse: es el trabajo que se hace a la piedra para lograr realizar un arma o herramienta. Consiste en golpear una piedra con otra, rompiéndola hasta obtener la forma deseada. Y acá tenemos el dibujo. En esta otra tenemos el caso del pulido. Es el trabajo que se hace a la piedra para lograr realizar las terminaciones de un arma o herramienta. Consiste en frotar la piedra sobre arena mojada, rasparla contra una superficie dura hasta hacerla filosa y brillante, como vemos acá. La idea de este vocabulario no es buscar en el diccionario y copiar, sino que ustedes mismos puedan saber y explicarlo con sus palabras.
Las palabras que debemos completar es, además de las dos que yo puse de ejemplo, recolección, caza, agricultura, nomadismo, sedentarismo, depredador, productor, bandas y aldeas. Actividad número 3, dice, para cerrar todo lo trabajado, realizaremos un collage. Acá la idea es poder ver cómo integramos, ¿sí? Se les va a asignar una situación para representar en el collage. La imagen la van a realizar sobre una hoja tamaño A4, que puede ser blanca, de color o de cartulina, de papel madera o de cualquier otro papel que tengan en su casa. Lo único que se les pide es respetar las medidas que tiene una hoja A4. Para armar el collage pueden dibujar primero y luego sobre ello pegar papeles, fideos, cartones, tapitas, palillos o cualquier elemento que consideren. Otra manera es hacer lo que se llama el fotomontaje, es decir, recortar imágenes y componer la escena. En esta imagen te pido que coloques la mayor cantidad de elementos, vestimentas, armas, paisajes, viviendas, animales, frutos, de acuerdo al momento y situación que deban representar. El objetivo de esa actividad es cerrar el tema e integrar lo aprendido en la prehistoria. Y al aula lo que van a subir es justamente la foto de su trabajo y le van a poner un costadito el nombre de ustedes y el curso. Acá les puse algunos ejemplos, ¿sí? Esta primera, ¿sí?, que parece enmarcada en un cuadro, es lo que nosotros llamamos un fotomontaje. Sobre un fondo fue recortando y armando, ¿sí? Acá vemos unos monumentos funerarios, hombres haciendo actividades en la prehistoria, ¿sí?, una cabaña, y esta otra es un collage. Fueron recortando, dibujaron y recortaron con goma eva, ¿sí?, y fueron pegando y armando esta escena de la prehistoria. Cualquiera de las dos formas lo pueden hacer, ¿sí? Y como un bonus track que llamo yo, ¿sí?, vamos a tener algunos juegos. En este sitio van a descubrir juegos sobre la prehistoria. Lo que sí les pido es que se animen a probar y a divertirse. Son juegos diferentes, como para ir integrando y reconociendo. Hay especies como de horcados. Ustedes busquen el que más les guste, ¿sí?, y anímense a jugar. Con respecto a la actividad del collage, yo les voy a subir en cada uno de los grupos qué tipo de imágenes pueden hacer. Les voy a asignar con el nombre de ustedes cuál es la escena en la que vamos a representar. La escena quiere decir esto, ¿sí?, una composición. No son fotos sueltas, sino una escena. Representamos un momento dentro de la prehistoria. Bien. Bueno, con esto dejo de compartir pantalla. Bueno, y acá estoy de vuelta, dejando ya de lado y de compartir pantalla para despedirme hasta, bueno, hasta después de las vacaciones, que esperamos volvernos a encontrar personalmente y poder establecer nuevamente nuestras clases, nuestras explicaciones. Si bien la virtualidad ha sido todo un desafío, yo creo que tanto para ustedes como para mí, para poder ir llevando adelante las clases, han sido muchos volver al aula y poder trabajar con ustedes en vivo y en directo. Recuerden consultar todas sus dudas, no dejar a último momento la tarea, no copiarle a los compañeros, ¿sí?, no pedir ayuda a papá y a mamá, sino que ellas pueden hacer las cosas solos. Y bueno, nos veremos pronto. Un beso, hasta pronto.